sigue con todos. Cólica. Colca, es el El cañón del de Paco, los del Paco. volcanes. Ah, El Valle de el los Valle de los Volcanes. Volcanes, Andaba. ¿Dónde hay un volcán ahí? Acá es un montón de volcanes. ¿Es volcán? Es la cadena de los volcanes, muy grande. Bien, ¿me escuchan así? ¿Sí? Sí. Ok. Bien, el día de hoy vamos a empezar una nueva clase que es el orden díptera, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan algunas cosas interesantes. En primer lugar, esto de díptera viene por la presencia de un par de alas o dos alas de tipo membranosa, ¿no? En general todos los dípteros van a tener eso. El patrón de todos los insectos, la mayoría tienen dos pares de alas, pero aquí ha habido una modificación. Entonces, tienen un par de alas, el primer par es membranoso y el segundo par está modificado, se denominan los arterios o balancines, que tienen que ver con el equilibrio durante el vuelo. Esa parte es importante entonces. Luego tienen ustedes que, este grupo de díptera, seguramente ustedes han hecho en la metamorfosis, han trabajado con la metamorfosis completa e incompleta. Ok, cuando aprendan estos grupos, no aprendan cada especie, sino el grupo. Entonces, todos los dípteros tienen una metamorfosis completa, musca doméstica, simurium, anófeles, luxomía, todos tienen una metamorfosis completa. ¿Qué significa entonces? Significa que tienen el estadio de huevo, larva, pupa, adulto. ¿Okay? Todos. Otra cosa importante, aunque no lo vamos a ver, es el aparato bucal. El aparato bucal tiene modificaciones. Está compuesto generalmente de un labio. El labio es una estructura que va a contener las dos maxilas, dos mandíbulas y la hipofaringe, y está cubierto por el labrum. Entonces es un conducto. Y ese conducto, en este caso, cada especie tiene sus propias modificaciones. En este caso tiene una modificación, como vamos a ver, es un aparato bucal chupador remojante, que tiene una modificación. Pero los otros dípteros, como vamos a ver, es picador chupador. ¿Listo? Y en el caso de los machos, pues hay otra modificación, ¿no? Entonces esa es la parte importante. Creo que deben saber ustedes del grupo de díptera. Eso se va a repetir. En esta clase vamos a trabajar solamente musca doméstica, ¿no? Ustedes han hecho la parte esta de ortóptera como un vector mecánico de enfermedades, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es un vector mecánico entonces? Un vector va a llevar el mecánico sería un vector que solo tiene la función de llevar mecánico, que sería por ejemplo, sería una inyección. Tiene mecánicamente. No es específico. No es específico, muy bien. ¿Algo más? No se desarrolla. No se desarrolla dentro del vector, así es. Entonces este es un vector mecánico de enfermedades que transmite los diferentes elementos patógenos por contaminación. Y la contaminación va a ir, como ustedes van a ver más adelante, va a ir a través de las regurgitaciones, a través de las heces, y miren ustedes la cantidad de espinas o pelos que tiene. Entonces cuando se posa sobre algún alimento o algún excremento también se va a contaminar, y luego el alimento igual va a contaminar. Entonces algunas características importantes. La musca doméstica. Lo interesante es que tiene un gran olfato. Todos los sistemas básicamente sensitivos están en la parte anterior. Tiene ojos, tiene antenas, tiene también para el gusto, etc. Entonces eso es importante porque le va a permitir llegar hacia los lugares donde existen sustancias de desecho, existen heces, etcétera, para que pueda alimentarse o si no pueda colocar sus huevos. Mide aproximadamente 1 centímetro, su localidad es 1 mes, las patas tienen almohadillas. Y bueno, coloca, como dije, una cantidad de 150 huevos. Eso es lo importante de esta musca doméstica. Esta es la modificación que les estaba mencionando. Miren ustedes, este es el aparato bucal modificado, un aparato bucal chupador remojante.
¿Qué significa? Perdón, ¿qué significa chupador remojante? Significa que, como ustedes ven, está conectado hacia las glándulas salivales. Y las glándulas salivales va a secretar una serie de enzimas, ¿no?, que van a permitir, vamos a colocar que aquí en la parte final o hay un grano, gránulos de azúcar o de cualquier alimento. Entonces, no es que el azúcar se la va a tomar, o se la va a ingerir así, va a secretar la saliva, y con la saliva básicamente se va a digerir un poco, se va a diluir, y una vez que se ha diluido, recién lo puede succionar, ¿no? Entonces, es la manera. Pero al momento que va a secretar la saliva, ya elimina una serie de elementos que van a contaminar, lógicamente, que los alimentos o sobre los cuales se va a posar. ¿Ok? Eso es lo importante. Bueno, aquí en los ojos, las antenas, el canal salival, etc. Entonces, esta digestión preoral es muy importante en el caso de las moscas, para su alimentación y en este caso para contaminar los diferentes alimentos sobre los cuales se va a posar. En cuanto a las larvas, ¿no? Vean ustedes que las larvas son estructuras un poco, vamos a ver así, un poco alargadas. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, donde están las aberturas espiraculares, y que cada larva y cada especie dentro de los dípteros tiene sus propias características, los estados larvales. Esto básicamente va a servir, supongo que lo va a repetir, para el caso de cuando hagan miasis, para hacer diagnóstico de cuáles son las especies que van a parasitar, en este caso al hombre. Se hace a través generalmente de la parte posterior. Cada uno tiene sus propias características. En este caso ustedes están observando las características propias de la mosca doméstica. En la parte anterior, entonces regresamos, hay una serie de, el esqueleto cefalofaríngeo tiene un gancho oral, los esqueletos medianos que son pequeños, y el esqueleto posterior doble, ¿no es cierto?, o faríngeo. Esas son las características. Entonces, con eso, esto prácticamente se va a alimentar, ¿no? En el caso de mosca doméstica, se alimenta de los desechos orgánicos. ¿Dónde coloca los huevos? Seguramente en algún estiércol, algunas sustancias que están en putrefacción, etc. Y entonces la larva se va a alimentar de eso, ¿no?, mediante esos ganchos en la parte anterior. Y para el caso de miasis, entonces también estos esqueletos, o este esqueleto cefalofaríngeo, le va a servir para alimentarse, ya sea de tejido sano o tejido necrosado, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Esta es la parte posterior de la larva de mosca doméstica, característica. Y las adaptaciones más importantes, ¿no? En primer lugar, como ustedes pueden observar aquí, los lugares de cría. Los lugares de cría, por lo general, están en lugares donde hay desechos orgánicos. Puede ser el tacho de basura, puede ser el estercolero, o donde hay estiércol de cuyes, de perros, de gallinas. Entonces, si uno no limpia, lógicamente que eso se convierte en un criadero de estas moscas. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, miren ustedes, estas son las larvas, ¿no es cierto?, y estas de color oscuro, más o menos, de color caramelo, son las pupas, ¿no? La sinantropía, las moscas viven siempre en contacto o cerca al hombre. Creo que en todas las viviendas, casi en todas, siempre hay una mosquita que está molestando por ahí. Así es, viene de visita. ¿Por qué? Por esa característica, viene en estrecho contacto con los seres humanos. Y ese contacto con los seres humanos hace que pues, pueda contaminar los alimentos y lógicamente causar algunos cuadros diarreicos, etc. El ciclo biológico. Dentro del ciclo biológico, como ya dije, esta es una metamorfosis completa. Entonces los huevos son colocados siempre en lugares donde existe estiércol, basura, desechos orgánicos. En las bolsas de basura a veces se elimina alimentos, si están 2 días, 3 días, si están descubiertos, ahí puede colocar los huevos. De los huevos se mete la larva, pues ya lo hemos descrito, la parte anterior con el esqueleto cefalofaríngeo, la parte posterior para su respiración. La respiración de estos dípteros es respiración traqueal, ¿listo? Entonces, estas aberturas espiraculares están conectadas con las tráqueas, ¿no?, que llevan el oxígeno
a todo el cuerpo. Luego pasa al estado de pupa, ¿no es cierto? Y que es, como ustedes ven, es una estructura quitinosa, de un color más o menos caramelo. Y luego finalmente viene pues el adulto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la importancia de esta metamorfosis, miren, los huevos son colocados en el estiércol, este es el alimento del estiércol, pero para la pupa no va a estar en un lugar húmedo, siempre tiene que migrar a un lugar seco, ¿ya? Entonces ya es diferente. Y esta no se alimenta, simplemente está dentro, está creciendo el imago o vamos a decir, la mosca que se va a convertir en adulto. Finalmente sale la mosca en una pequeña, vamos a decir, como una especie de serruchito en la cabeza, que con eso corta de manera redonda y emerge el adulto. ¿Y el adulto dónde está? Está en el medio ambiente, está volando, ¿no es cierto? El macho y la hembra. Entonces, por eso a veces es un poco más difícil en el control de esto. ¿Por qué? Porque cada estadio tiene un nicho ecológico diferente, por lo general. ¿Se dan cuenta? En cambio, los de metamorfosis incompleta tienen un nicho ecológico casi semejante. Entonces, con una acción o dos acciones se puede eliminar todos. Aquí, cada uno de ellos tiene diferente forma de controlarlo. ¿Okay? Y en cuanto al ciclo de vida, creo que lo interesante, ven ustedes, si se fijan, es que a medida que aumenta la temperatura, el tiempo del ciclo de vida disminuye, de tal manera que un promedio de 35 grados es de 7 días como promedio. Eso significa que en un mes puede haber hasta 4 generaciones. ¿Se dan cuenta? 4 generaciones. Pero si disminuye la temperatura, como vamos a decir, ahora estaremos en el equipo algo de estamos unos 15, ahora entre 41 y 50 días. Por eso este tiempo no hay mucha mosca, pero en el verano full moscas, ¿verdad? Entonces eso está relacionado lógicamente a la temperatura. Bueno, las formas de transmisión ya había mencionado anteriormente, entonces a través de las patas y partes bucales cubiertas con cerdas. En realidad toda esta mosca tiene full pelo, full cerdas, ¿no? En todo el cuerpo. Y al posarse, nada más imagínense, al posarse sobre un excremento, ya sea humano o de animal o de perro, etcétera, etcétera, imagínense todos los elementos patógenos que se pueden quedar prácticamente adosados a las patas, a las cerdas, etcétera, ¿no? Entonces, si se posa sobre un alimento, lógicamente te va a contaminar, ¿no? La regurgitación, creo que ya les expliqué, la regurgitación, es muy claro eso, ¿no es cierto? Por ingestión y defecación de los patógenos como una de las vías potenciales, así es. Entonces esta cuando succiona los patógenos, pero esos patógenos generalmente no se reproducen internamente. Lo que pasa es de que simple y llanamente van a ser eliminados a través de la deposición. Y seguramente, espero que lo hayan visto por ahí, pero generalmente estas moscas en el lugar donde se van a posar para descansar, pues van a defecar, ¿no? Entonces siempre que están sobre cualquier alimento, verdura o fruta, etcétera, de hecho van a defecar y van a contaminar, ¿no? Perdón. Bueno, los índices de peligro, el hábito de posarse en heces humanas, eso lógicamente, el hecho de alimentarse de excrementos también es importantísimo, alimentación de otros productos infecciosos, frecuente en habitaciones humanas, lo que habíamos dicho, que siempre la mosca vive la sinantropía que habíamos mencionado, ¿no? Hábitos de posar sobre alimentos, carne, leche, hábitos de posarse en frutas y la superficie de la mosca. La mosca llena de pelos, eso facilita indudablemente la transmisión de patógenos y la contaminación de alimentos. Bueno, entonces la importancia, ya creo que ustedes lo saben, este es un vector mecánico de enfermedades, tan igual como lo es el grupo de Orthoptera, ¿no? Las cucarachas Periplaneta americana y también la Blatella germánica, ¿no? Entonces creo que no vale repetir todo, básicamente como ejemplo que transmite los virus, el virus de la poliomielitis, el virus de la hepatitis. Ya ustedes saben que es el A, B, C, D y todos. Generalmente el B es a través de relaciones sexuales, pero últimamente se ha involucrado también que puede ser a través de las heces, ¿okay? Dentro de los hongos Aspergillus, tiene las cándidas, etcétera.
dentro de las bacterias, salmonella, shigella y todos los enteropatógenos que ustedes conocen, la Escherichia coli enteropatógena, toxigénica, etcétera, etcétera. Dentro de los protozoos, quistes de Giardia lamblia, entamoeba lítica, entamoeba dispar, endolimagnana, Yodamoeba, blastocists, etcétera, etcétera. Dentro de los huevos, como ejemplo, también cualquier huevo, como ejemplo el Limnolepis nacre. Exactamente todo lo que también transmite el grupo de las cucarachas, ¿cierto? Okay. Y aquí quizás para ver los nichos ecológicos, entonces siempre tener cuidado que, bueno, estos son lugares de cría del vector, lugares donde la mosca hace su ciclo de vida. Miren ustedes una vivienda internamente, la cantidad de moscas que hay. Bueno, no ha salido bien pero la suciedad, ¿no? La suciedad dentro de la casa, el hecho de haber la costumbre de utilizar todos platos y dejarlo ahí, y dejarlo para el otro día, y el otro día acumular los trastes, y las moscas pues tienen alimento ahí, ¿no? Para toda la semana. Y bueno, el hecho también de criar animales y no limpiar. Sí es bonito criar cuyes para el cuchactado, lo que quieran, las gallinas para el caldo, etcétera, etcétera, pero hay que limpiar, pues, ¿no? Hay que limpiar. Los perros también, igual, si uno cría gatos hay que limpiar, eso es lo importante, ¿no? No se olviden siempre de las medidas de bioseguridad, sus guantes, su mascarilla, lógicamente, por las infecciones que uno pueda adquirir, ¿listo? Esa es la parte más. Dentro de las medidas de control, creo que los métodos culturales, la limpieza, la higiene, la educación sanitaria es importantísima, ¿no? Eso creo que si no existe eso, entonces no estamos bien. Dentro de la parte, los métodos biológicos, hay como dicen, dentro de de un ser vivo, siempre hay otro ser vivo parásito por lo general. Y entonces esta esfalangia es un hemíptero muy pequeñito, es una avispita que es controlador biológico de la mosca doméstica. Entonces cuando pasa al estado de pupa, ¿no? Va a inocular sus huevos y dentro se van a reproducir estas avispitas y locamente matan a la mosca y bueno, eso es desde el punto de vista natural. También pues, se puede utilizar el Bacillus thuringiensis, puede ser el Bacillus thuringiensis o también el Bacillus esphéricus, ¿no? Dentro de los elementos químicos, los insecticidas, hay una gran cantidad. Hoy en día ya no se trabaja con insecticidas como son los organofosforados, los clorados. Principalmente se trabaja con los piretroides. ¿Y eso en razón de qué? En razón de la biodegradación. Los organofosforados tardan, según la literatura, más de 50 años en biodegradarse. En cambio, los piretroides, la cantidad, la dosis letal es bastante alta y se degradan rápidamente, ¿no? Dentro de los mecánicos, creo que las mallas, en las puertas y en las ventanas, el hecho de cubrir con mallas algún mantelito, las frutas, comidas, verduras, etcétera, ¿no? El uso de feromonas. Estas moscas, entonces lo difícil es como que un macho se encuentra rápidamente, porque emite feromonas. Entonces, si esas feromonas a veces se mezclan con el insecticida, entonces lógicamente que es un atrayente sexual, al ponerse en contacto, lógicamente que va a morir. Generalmente los insecticidas son de contacto. Entonces basta que se ponga en contacto, afecta el sistema nervioso y lógicamente muere. Y cubrir la basura, limpiar la vivienda, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, hasta ahí la parte de mosca doméstica. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Ok. Bien, entonces vamos con esta segunda parte que es el orden hemíptera, ¿no? Este orden hemíptera está relacionado a las chinches. Tenemos las chinches hociconas y también tenemos las chinches de campo, ¿no? Creo que ustedes ya han visto, no sé qué le parece ese niño, qué están viendo ahí. Chagas. ¿Perdón? El signo de Romaña, así es, o complejo oftalmoganglionar, así es. Entonces,
Los triatominos, en este caso, este triatomina infesta está relacionado a la transmisión de la enfermedad de Chagas o de Trypanosoma cruzi. ¿Okay? Pues bien, ¿qué cosa nos interesa aquí? Bien, dentro de la morfología. En primer lugar, tienen ustedes las adaptaciones más importantes que nos interesan. En primer lugar, las patas. Por si acaso, dentro de las patas, desde el punto de vista de biología, las patas tienen diferentes clasificaciones. Las patas corredoras, las patas saltadoras, las patas prensoras, etc. Hay unos que tienen las patas un poco atrofiadas o muy largas, qué sé yo. Entonces, cada insecto tiene su propio tipo de pata y le sirve para algo. En este caso, son patas corredoras y le sirve para movilizarse rápidamente, escapar, lógicamente, ya sea del hombre o irse a su refugio, ¿no? El aparato bucal es subtopicador. Ya habíamos mencionado entonces que en general tiene una serie de componentes, pero aquí tiene una serie de modificaciones, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, si el aparato bucal es subtopicador, ¿de qué se alimentan? De sangre, así es. Entonces, ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, en la teoría que el triatomino succiona sangre principalmente en la noche y lógicamente se infecta con el tripomásticos sanguíneo. Entonces, ahí tienen ustedes el primer daño, ¿no? Entonces, y si pica, entonces también produce, la inoculación de saliva produce un prurito, ¿no? Un daño tóxico alérgico. El conexivo, ¿cuál es el conexivo? El conexivo es esta estructura que ustedes ven aquí, ¿no? Que es, en realidad es una banda que está en el dorso y que se puede observar, un color a veces amarillo, con medio blanquecino, o a veces un poco anaranjado, dependiendo de la especie, ¿no? Eso es importante desde el punto de vista de taxonomía, pero este es el conexivo. Luego tienen ustedes el mimetismo. En general, vean ustedes las diferentes especies generalmente toman el color del sustrato, ese es el mimetismo. Entonces tratan de confundirse con el sustrato, como el caso de Rhodius ecuadoriensis, Patrocylus herreri, etcétera, etcétera. La presencia de hemiélitros, ¿no? Hemiélitros. Este tiene dos pares de alas, ¿no? Este es el pronoto, el mesonoto. Del mesonoto sale un par de alas que la mitad es membranosa y la mitad es quitinizada o coriácea. De ahí viene el nombre de hemiélitros. Y el segundo par, que no se ve aquí, el segundo par es membranoso. Por lo tanto, algunos autores mencionan que este insecto, o este mítero, se dice que vuela, pero este no puede volar, sino que planea. Va a las partes altas, se suelta y como que planea, básicamente, ¿no? Porque justamente por el hecho de que tener el primer par de alas quitinizada. Entonces, lo quitinizado más o menos está por aquí y esta es la parte membranosa. Ese es el hemiélitro, ¿listo? Aquí tienen este es el escudo, es el conexivo, en la parte posterior. Las patas, ya dijimos, son corredoras. Aquí tienen el aparato, perdón, la cabeza, ¿no es cierto? La cabeza, un par de ojos, tiene ojos simples, también ojos compuestos. El aparato bucal está doblado hacia atrás, ¿no? Como vamos a ver, son 3 artejos, etcétera. Creo que con eso hay una serie de, vamos a decir, espinas en la parte terminal que le permiten lógicamente movilizarse a través de las diferentes superficies. Y la otra cosa importante es la resistencia al ayuno, ¿no? Esa es una de las características, creo que le permite adaptarse a una serie de nichos ecológicos. Puede resistir 90, más de 100 días, algunos incluso mencionan hasta meses, 6 meses inclusive, sin alimentarse. ¿Ya? Esa es la parte interesante. Y ya que estamos aquí, entonces también para ver el dimorfismo sexual, este es el caso de la hembra, es el macho, la parte posterior, vamos a decir, un poco redondeada. En cambio, la hembra pues tiene la parte posterior una especie de W, ¿no? Esa es la diferenciación o el dimorfismo sexual. Aquí tienen como habíamos mencionado, entonces todos tienen como vemos aquí siempre el patrón, ¿no? Ven ustedes el labio, está esa estructura que cubre el labio, entonces está reducido a un pequeño esclerito. El labio es bastante largo, compuesto de 3 artejos, pues de 1, 2, 3 artejos, tiene maxilas, 2 maxilas, mandíbulas,
y carece de hipofaringe, ¿no? Más o menos esa es la distribución, ¿se dan cuenta? Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, toda esta estructura, aquí está el labro epifaringe, es una pequeña estructura, y todo este es el labio, y donde están las maxilas y las mandíbulas. Lo que se introduce dentro para la picadura son las maxilas y las mandíbulas principalmente. El labio no se introduce, ¿ok? Creo que esa es la parte más importante. Luego tienen ustedes, bueno, estas son la genomejilla, y como ustedes ven, los géneros más importantes en nuestro país básicamente son tres, ¿no? Que tienen que ver con la transmisión de la enfermedad de Chagas, ¿no? Es el género Triatoma, el género Pastrongilius y el género Rhodnius. Hay tiene una serie de especies. Entonces la diferenciación es importante. Vamos a empezar con el género Rhodnius, que está en la parte terminal de la cabeza. Como ustedes ven, los tubérculos anteníferos están en la parte terminal de la cabeza, como ustedes ven ahí. Luego, en la parte media se encuentra Triatoma, ¿no? En la mitad. Y Pastrongilius es los tubérculos anteníferos están junto a los ojos. Entonces, si tendríamos que definir, sería la R terminal, la T media y Pastrongilius junto a los ojos. ¿Listo? Para la diferenciación de los géneros más importantes. Pues bien, como el ciclo de vida, entonces tenemos ahí todo el grupo de los hemíteros pasan por el estadio de huevo y 5 estados linfales. Todos van a pasar por eso. Entonces tienen el huevo. En general el huevo es una estructura operculada, tiene una cubierta gruesa de quitina y que bueno, tiene que estar en un medio ambiente adecuado para su maduración, en temperatura, humedad, etcétera, ¿no? Para su maduración. De ahí emerge la ninfa 1, la ninfa 2, 3, la 4 y la 5, y finalmente los adultos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, las características de los diferentes estados linfales son muy semejantes al adulto, excepto que no tiene desarrollado todo lo que es el sistema reproductor, y como ustedes ven, ahí le faltan las alas, ¿no? Eso es lo único que falta. El resto está exactamente igual. Ocupan el mismo nicho ecológico que los adultos, es decir, que estos están en los, vamos a decir, en los resquicios detrás de los cuadros, los papeles que a veces uno coloca en las paredes, o a veces en los pequeños orificios que hay cuando una pared no está estucada, es ahí donde están los estados linfales, ¿no? A veces inclusive, bueno, eso se veía hace muchos años en la cama, en las costuras de la cama, o a veces en la tarima misma, ¿no? Entonces, siempre lo más cerca que puedan hacia los hospedero para alimentarse, ¿ok? Entonces, miren ustedes, por eso ahí viene ¿qué hacemos para eliminar estos insectos? Sencillo, si nosotros le aplicamos un insecticida, van a matar a todos los estados linfales y también los adultos. ¿Listo? Eso. En cambio, el mosca doméstica, como hemos visto, cada estadio tiene que tener una medida diferente. ¿Ok? Pues bien, la distribución de triatomíneos en el Perú, entonces, creo que, miren ustedes, el otro día vi una pregunta, creo que está en la guía, acerca de cuáles son los lugares de transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi, ¿no? Y los lugares básicamente que están controlados a nivel nacional son básicamente Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica. Esos son los que están controlados. Se ha logrado controlar al vector, al Triatoma infestans. O sea, si se encuentra un foco por ahí, pero es muy escaso, estamos en un control. Entonces la posibilidad de transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi casi diría que es nula, y esperemos que eso persista a través del tiempo, de tal manera que se pueda controlar esta enfermedad tan dañina como es la enfermedad de Chagas o Trypanosoma mesenchyma. Sin embargo, miren ustedes, si ustedes pueden ver la cantidad de triatomíneos hacia el norte, en la selva, etcétera, pues está bastante amplio y un poco más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el Triatoma infestans era de hábitos intradomiciliarios principalmente,
Y si ustedes se fijan, en Cajamarca tiene triatominos de hábitos intradomiciliarios, peridomiciliarios y también silvestres, lo que complica en realidad el control. Uno puede fumigar las viviendas, pero llegado un momento el peridoméstico ingresa al domicilio y puede lógicamente transmitir. Entonces se torna un poco más complicado el control en estas áreas, ¿ok? Pero hay una serie de especies, Belpinus peruvianus, Microtriatoma trinadensis, Cavernicula pilosus, Rondius ecuadoriensis, Pictipes, Robustus, Cuspidatus, Eratis cuspidatus, Harmanglentia matsunoi, Panchoquilus chinae, Geniculatus herreri, etcétera, etcétera. Miren ustedes la distribución. Entonces es un poco más complicado para el control de enfermedades de Chagas en el resto de los países. Bueno, ahí tienen igual, ¿no? Para diferentes especies. Y aquí creo que la parte importante, ¿no? Los domésticos, ¿no? Dentro de los triatominos de Perú, según su nicho ecológico, los domésticos, tienen ustedes a Triatoma infestans, el Triatoma dimidiata, el Panchoquilus herreri, son los dos más importantes. Pero el carrión y el dimidiata son algunos que se han ido básicamente, diríamos, domesticando. O sea, actualmente solo se encuentran mucho dentro de la vivienda. Igualmente a Rondius ecuadoriensis, que era básicamente peridoméstico. Me comentaba el doctor Franklin Vargas que en sus trabajos en el norte de nuestro país encontraba Rondius ecuadoriensis en las tarimas de las camas, o sea, la cama y su tarima, y pegado ahí estaba el Rondius ecuadoriensis. Lo que significa entonces de que este insecto ya no era totalmente hábitos peridométricos, sino que estaba básicamente colonizando la vivienda, ¿no? Dentro del peridométrico, el Panchoquilus chinae, silvestres, el Panchoquilus rufo tuberculatus, el Panchoquilus geniculatus. No, y algo de ustedes para que vean el mimetismo, ¿no? Vean que es el color, si ustedes recuerdan entonces la zona norte de nuestro país, Chanchán, etcétera, un poquito que se parece al barro, ¿verdad? Es el color, entonces para que vean lo del mimetismo. Bueno, dentro de los hábitos siempre ven algo que es importante, el hábito doméstico, el tipo de vivienda, material rústico, algo estucado, pero igualmente no en muy buenas condiciones. Aquí vean ustedes, este es el Panchoquilus geniculatus, donde se presentó, que me parece que es en la selva central, se presentó un caso de enfermedad de Chagas con chagoma de inoculación, y este Panchoquilus vivía en las palmeras. Entonces, como también capta la luz, entonces se soltaba y regresaba a la vivienda, y en uno de esos, lógicamente, picó, defecó y infectó a un niño, ¿no? En las palmeras, ¿quién vive en las palmeras? No solamente el triatomino, sino también roedores, ¿no? Ratas, etcétera, de los cuales se alimentan los diferentes niños. Bueno, y dentro de la vivienda, pues Triatoma infestans, ¿no? Ahí lo tienen. Bueno, algo que se discute acerca del Triatoma infestans es de dónde vive, cómo llegó. Actualmente la referencia más importante es de que el ingreso viene, dice, de Chile, pero el origen más importante de este es de Bolivia. En Bolivia el Triatoma infestans es de hábitos silvestres, es decir, que uno va al campo y puede encontrar triatominos. Eso quiere decir que a través del tiempo se ha ido adaptando a diferentes nichos. Seguramente en algún tiempo ha sido peridoméstico y después ha sido doméstico. Entonces, y después de la guerra con Chile, se dice que todos los peruanos que regresaron a suelo patrio, trajeron también sus animales y trajeron también sus triatominos, ¿no? Que estaban dentro. Y de ahí pues se instala. Esto fue en 1917 aproximadamente, donde ya se reporta en Arequipa, Moquegua, en Arequipa principalmente, y después ya en Moquegua, en Tacna, Ica, en Lima inclusive, ¿no? ¿Y por qué en Lima? Porque llevaban la fruta en camiones y descargaban, y también en los cajones iban los triatominos, ¿no? Pero lógicamente en Lima, por el clima, no progresaba mucho, ¿no? Este triatomino es muy lábil, digamos, a la humedad relativa, a la alta humedad relativa, ¿no? 90 y tantos, no es bueno para el triatomino. Bueno, se lo conoce comúnmente como chirimacha, está en los valles costeños, los valles interandinos, en las irrigaciones, por ejemplo, como La Joya, principalmente, y en las ciudades, ¿no? Entonces,
muchos han hablado lógicamente acerca de las medidas de control que han hecho en Trípanosomiasis americana, pero todas esas reuniones que se hicieron para establecer el programa de control de más o menos del 2000, 2007, 2008 en el Perú, específicamente en la región sur, fue porque lógicamente en Arequipa presentaba altos índices de infección humana y porque el triatomino estaba urbanizado. El término es urbanizado, significa que estaba en toda la ciudad de Arequipa. Cualquier distrito tenía triatominos y la transmisión vectorial era bastante alta, ¿no? Ahí se hablaba de unas prevalencias de 12%, 10% en niños menores de 5 años. Y lógicamente, si uno hace la proyección de esos niños a estos tiempos, seguramente que están con Chagas ecológico, ¿no? Ya no veremos mucho Chagas agudo porque está controlado, pero esos niños sí necesitan cuidado, su tratamiento. Algunos han recibido tratamiento, seguramente algunos no. Entonces nos toca ver la parte de los crónicos, lo más importante. Bueno, igualmente las características biológicas, el óptimo para triatomín está más o menos entre una temperatura de 25 a 27 grados centígrados, la humedad 60-70, más o menos de humedad relativa, huyen de la luz, sus hábitos básicamente son nocturnos, es decir, en el día están escondidos detrás de las paredes, cuadros, etcétera, o por ejemplo en los corrales, entre los sillares, ladrillos, etcétera, están dentro ahí. Y en la noche es cuando salen a alimentarse, ¿no? El óptimo está entre 500 a 2700. Y ahora C-clic significa el cambio climático, ¿no? Actualmente ya este triatomino ya no está solamente hasta 2700, está hasta 3000 y un poco más por el cambio climático. Y seguramente que si hubiese persistido toda la infestación anterior, seguramente que estaba por encima de los 3100 y un poco más, ¿no? Y siempre la resistencia al ayuno. Entonces estos triatominos pueden resistir bastante al ayuno para subsistir. ¿Por qué es importante eso? Miren, porque suponiendo que vamos a fumigar una vivienda, como están ahí los triatominos, lo fumigamos y el insecticida de alto poder residual generalmente es de 1 a 3 meses. Y si su resistencia al ayuno es de más de 3 meses, significa que si se permanece en su guarida por más de 3 meses, 4 meses, todo el efecto insecticida ya desapareció. Y cuando sale, lógicamente, y si se ha puesto en algo en contacto, todavía puede ser resistente. Y si no, simplemente sale y se vuelve a proliferar. Entonces, por eso es un tanto difícil el control. Pero, ¿qué se hizo durante el control de este triatomino? Prácticamente no había un rociado así, sino era un rociado de insecticida, como ellos le llaman, a chorro. Entonces, chorreaban prácticamente todas las paredes. Eso causaba un problema en la población porque sentían un poquito de picor, etcétera, ¿no? Por el insecticida. Y la gente a veces no entendía que eso era por el bien. Entonces, ¿qué hacían con las escobas? Limpiaban las paredes. Y los triatominos, como cualquier ser vivo, no son tontos. Entonces, buscan exactamente donde hay menos cantidad de insecticida y eso crea la resistencia. ¿Okay? Comienza a detoxificar el piretroide, etc. Entonces, por eso hicieron 3 rociados en algunos lugares, inclusive algunos hasta 4 rociados para controlar, ¿no? Eso es lo interesante de esto del ayuno. Bueno, aquí tienen ustedes las características de alimentación. Es un trabajo que se hizo hace muchos años, pero que tiene que ver con la aplicación del seno diagnóstico. ¿Se acuerdan del seno diagnóstico que es 100% sensible para el Chagas agudo y no tan sensible para el Chagas crónico? Pues la explicación está aquí, ¿no? Miren ustedes, la relación del peso y la alimentación del insecto. Miren ustedes, la TIMFAS-3 succiona 5.1 veces su peso y el ayuno, miren ustedes, casi 84, casi 85 días. Es decir, que es bastante resistente al ayuno y succiona una gran cantidad de sangre respecto a su peso. ¿Listo? Esa es la parte más importante. Por eso es que se usa las linfas 3. ¿Listo? Déjalo, muchachos, no se preocupen. Entonces, por eso es que se utiliza las linfas 3. ¿Listo? Por esa razón. Porque succiona más sangre y porque resiste al ayuno. Entonces, la revisión que se hace después del diagnóstico se hace
3 veces. En primer lugar, a los 30, 60 y 90 días. En el caso de la infección generalmente aguda, generalmente salen de 10 triatominos, pueden salir 10, pero a medida que pase el tiempo, disminuye la cantidad de triatominos infectados. Y a veces de 10 triatominos, a veces sale 1, y la cantidad inclusive vamos a decir, de tripomastigotes o epimastigotes dentro del vector del triatomino es bastante escaso. ¿Okay? Entonces requiere mucha experiencia. Bueno, pues con respecto al ciclo, entonces, vean ustedes, creo que la parte importante es aquí, que tiene que ver con la temperatura y la humedad. Cuando hay temperatura y humedad óptimas, entonces, miren ustedes, el ciclo puede durar entre 76, un promedio de 100 días. Entonces, si son 100 días en una zona tropical, entonces podríamos tener hasta 2, 3 generaciones por año, ¿no? Bueno, periodo de postura, la duración de unos 22 días. Bueno, esto creo que lo importante es eso, ¿no? En buenas condiciones aumentan la... Y esta es la aplicación del seronóstico. Es una fotografía de hace más o menos de 1980 y tantos, en la localidad de Ayo. Miren ustedes cómo se aplicaba en esos años, se hacían las encuestas parasitológicas para determinar el índice de infección humana, ¿no? Están aplicando el seronóstico, ya ustedes saben, por 30 minutos, sin que se mueva, ¿no? Que termine el tiempo, se saca, se identifica, se guarda el seronóstico y la lectura es cada 30 días, 30, 60, 90 días. ¿Ok? Bueno, y el hábito de triatomía infestas, no miren ustedes, esta es de la zona justamente de Tiabaya, es el famoso 28 de julio, no es siempre, ¿no? Recuerden ustedes que a medida que es ciertamente que la ciudad va creciendo y va mejorando, la periferia va mejorando en cuanto a servicios básicos, ¿no? Agua, luz, desagüe, etc. Pero de esa periferia, en unos cuantos años más, aparece otra población también que no sus invasiones y siempre carece de una serie de servicios. Aquí para que vean, miren el tipo de vivienda que hay, donde el triatomino pues había en cantidades. En esta vivienda era de 28 de julio, todo estaba bien. Estas son una foto de los estudios que se hacía con los estudiantes de medicina en la investigación formativa. Es decir, que esta investigación formativa no es de ahora, es data de, creo que desde la fundación. Están haciendo encuestas, búsqueda de triatominos para determinar el índice de infestación domiciliaria. Y también, bueno, no está aquí la foto, pero también se aplicó aquí ese diagnóstico a los animales para determinar el índice de infección animal, ¿no? Eso básicamente. Entonces los triatominos que habían aquí ingresaban por la ventana y picaban a las personas también, ¿no? Y el riesgo, lógicamente, de que alguien adquiera la enfermedad de Charles era bastante alto, ¿no? La vivienda, el tipo de vivienda, ven ustedes, de material rústico, sin limpieza, inclusive se le hecho un poquito de paja, etcétera. Los sillares, miren ustedes aquí, entonces eso, lo negrito, ese color negrito oscuro, esas son las heces del triatomino. Entonces eso nos indicaba más o menos que sí había presencia de triatominos. Sí, eso para nosotros era muy común hace años. Actualmente ya tienen la suerte, o sea, tenemos la suerte todos de no ver esto y de que esta enfermedad en realidad ya casi esté un poco controlada, ¿no? Y ahí los niños, que son los que generalmente sufrían en ese momento pues la infección por Trypanosoma cruzi, ¿no? Bueno, creo que la importancia médica transmite el Trypanosoma cruzi, ahí lo tienen, sustrae sangre, hace una infección, hace una respuesta también de tipo inflamatoria. Y cuando les hablamos, el doctor les habló también que los triatominos pues tienen que defecar. ¿Por qué? Pues imagínense usted, todavía está un poquito menos, es una uva negra, entonces tiene que eliminar un poco de su linfa, eliminar un poco de líquido, y al momento que elimine el líquido, elimina pues gran cantidad de tripomastigotes metacíclicos, a veces como epimastigotes, y lógicamente pasa el ingreso a través de la conjuntiva ocular o por inoculazón a través de la piel. No sé si pueden ver esto, ojalá que salga, pero sí, para que vean si sale, no sale. Entonces,
Estamos ahí. Y aquí el control, ¿no? Básicamente el control, ¿en qué se basa? El mejoramiento de la vivienda, la limpieza dentro de la vivienda, que los corrales estén alejados de los dormitorios, las paredes estén totalmente enlucidas. Creo que ustedes ya saben que nunca las camas deben estar pegadas a la pared, ¿no? Como ustedes van a hacer la parte ya de, la parte esta de araneísmo, generalmente las arañas pueden bajarse por la pared. Si está pegada la cama a la pared puede causar una mordedura. Aquí igualmente es porque los triatomíneos están detrás, vamos a decir, del ecran y la cama está pegada, entonces fácilmente puede pasar. Entonces nunca se pega la cama a la pared. ¿Listo? Y la limpieza. La segunda, la educación sanitaria. Bueno, aquí algunos de sus compañeros de hace, creo, 15 años atrás, haciendo charlas educativas en los diferentes colegios. Claro, seguramente algo que muchos de ustedes, creo que no hemos hecho, sí hemos hecho eso, algunos grupos, la educación sanitaria, ¿no? Y el uso de insecticidas, ¿no? Ahí el uso de insecticidas, no es el uso de insecticidas, cualquier tipo de insecticidas, es un insecticida, es un piretroide, es una deltametrina, y no se hace con cualquier bomba, es una bomba, como ustedes ven, especial, una Hudson, ¿no? El personal tiene que ser bien capacitado, este es del Ministerio de Salud, capacitado para que realice ese trabajo, ¿ok? Con las medidas de bioseguridad, siempre las medidas de bioseguridad, ¿ok? Bueno, y con respecto, hasta ahí la parte de las chinches osiconas o los triatominos, y ahora el otro chinche, el chinche de la cama, que es Cimes lectularis, ¿no? Ahí lo tienen entonces, bueno, en general creo que el color es bastante claro, ven ustedes, y un color más o menos rojizo, ¿no? El ciclo dura unos 45 días como hice. El aparato bucal subtopicador. Entonces todo el grupo de los triatominos, todos tienen aparato bucal subtopicador y con las modificaciones ya mencionadas, ¿no? Los hemiélitros están atrofiados. ¿Se acuerdan ustedes que tenían estos hemiélitros y tenían dos pares de alas, una ala con un hemiélitro y la otra membranosa? Pues aquí están atrofiados, ¿no? Y por eso se dice el chinche de la cama, porque no tiene que estar lejos de la cama, pues tiene que estar alimentándose de su hospedero, ¿okay? El ayuno siempre hasta 200 días y la hembra coloca entre 25 a 200 huevos. El huevo madura en 4, etc. Pero este es el famoso chinche de la cama. Como transmisión de enfermedades no tiene mayor importancia, pero sí causa daño. El Cimes lectularis, entonces, ¿cuántos estadios ninfales dije que tenían los hemípteros? 5. Entonces, igual es aquí. Es el huevo, igual siempre con de forma coriácea, operculado, y 5 estados ninfales, y finalmente los adultos, como ya hemos dicho, con sus hemiélitros o sus alas atrofiadas. Y esta es la diferenciación en realidad entre la hembra y el macho, la hembra y el macho con el aparato copulador modificado en la parte terminal. ¿Listo? Aquí ven ustedes, tiene siempre el aparato bucal con sus 3 artejos, que no difiere de lo que hemos mencionado para lo de triatomina infestans o los triatóminos en general. Pues ven ustedes una serie de uñas, ¿no?, que le permiten estar básicamente poder caminar sobre la cama, sobre las diferentes superficies, ¿no? Igualmente, por eso nunca pegar la cama a la pared, porque muchas veces las cortinas están ahí y uno pega la cortina, pero los chinches están detrás de la cortina y en la noche se pasan a la cama, pican y otros regresan a la cortina. Entonces nunca es bueno pegar eso. O a veces colocan de sus ídolos favoritos no sé, pues un póster, qué sé yo, detrás están, y en la noche van, pican y regresan, ¿ok? O si no, se quedan pues en la cama, en las posturas, generalmente están allí, ¿no? Por ahí creo que hay una foto, ahí las tienen los famosos chinches, vean ustedes. Había olvidado, por ejemplo, decir que en general los hemípteros tienen unas glándulas obrosas también. Igual ocurre en el caso de los triatominos. Es un olor, cuando uno los quiere coger, pues emite un olor repugnante. Igualmente es aquí. Entonces, cuando uno entra a una vivienda y tiene un olor medio feo,
Entonces seguramente es por los chinches, o es que no limpian. Pero vean ustedes, miren aquí, ¿no? Algo así, igualito, era para el caso de los triatominos, ¿no? Porque son las heces de las chinches de acá, ¿ok? Bueno, su importancia, bueno, la picadura, tumefacciones pruriginosas, el prurito es muy intenso, pueden ver, el uso de antihistamínico es importante y las infecciones secundarias. Pero las infecciones secundarias, ¿por qué? Porque se rasca la gente, el prurito es tan intenso que se va a rascar, ¿no? Y aquí, bueno, no sé si, pero es algo anecdótico, por ejemplo, en el caso de, no sé si la suerte, pero vino una persona que tenía problemas que le habían dado tratamiento para el corazón y todo eso, ¿no? Y decía que le dolía el corazón y todo eso. Y un día vino con un pequeño chinchecito, entonces que lo había cogido en una cinta scotch. Y le digo, ese es chinche. Y me mostró que tenía sus sabones ahí, ¿no? De la picadura. Entonces, el que si quería, pues que podía revisar su casa, ¿no? Y me llevó a su casa y sí, hicimos la revisión y el colchón estaba lleno de chinches. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todos los días le picaba y todos los días tenía el mismo prurito y lógicamente, supuestamente le picaba más en el pecho porque estaba descubierto, lógicamente. Y entonces le dan tratamiento para otra cosa, pero lo que tenía era chinches. ¿Cuál es la solución? La solución era que dos cosas, o que queme toda la cama y el colchón, o sino que si quería conservarlo, que lo lave con agua caliente o le aplique insecticidas y que lo saque al sol, ¿no? Porque entonces no resisten los rayos solares. Esa era la solución. ¿Listo? Bueno, uso de insecticidas en el control, limpieza de las habitaciones y el agua caliente, ¿no? Pues bien. Ya, y luego vamos a pasar a la anoploura, los piojos chupadores, ¿no? Que como ustedes ven producen el prurito. Ahí tienen ustedes, básicamente vamos a ver dos especies, el Periculus manus y el Tyrus pubis, ¿no? Tienen ustedes el Periculus manus, el capitis, y el Bar corporis, y el Tyrus pubis en este caso a nivel de la región pubiana. En cuanto a la morfología, entonces, como les había mencionado siempre, las actuaciones más importantes, siempre unos 2 milímetros, pero las patas prensoras, ¿no? A ver, o sea, prensoras, ¿no? Ahí. ¿Pero para qué? ¿Por qué tiene esa pata prensora? Porque tiene que estar, digamos, prendido del pelo, ¿no? Y desarrolla ese tipo de patas. Y en el caso del vestimentis, está prendido de las costuras, ¿no? De la ropa, etc. Entonces, tienen las adaptaciones más importantes, miren ustedes, bueno, estas son las placas paratergales, como ustedes ven. Esta es la hembra, una especie de W, ven ustedes aquí el huevo, una especie de uñas bien desarrolladas. La cabeza, bueno, tiene todas las antenas con 5 artejos, un par de ojos, y en la parte anterior no es así, sino que tiene una serie de dientes, y con los dientes pues hace una pequeña, digamos, una microúlcera, una pequeña lesión, por donde van a ingresar los estiletes, las mandíbulas, para hacer un pequeño canal y succionar sangre. Entonces, esa es la adaptación. Ese pequeño rodete de dientes que tiene en la parte anterior, muy pequeños, les sirve para causar el daño y luego por ahí ingresar los estiletes, las maxilas y mandíbulas. Ahora, vean ustedes, estas maxilas y mandíbulas que van a ingresar, no es que están siempre hacia afuera, sino que cuando va a picar, estos están en una estructura que se denomina cibario, entonces están hacia adentro. Y cuando va a picar, entonces estos salen hacia el conducto, pican y nuevamente lo guardan en el cibario, ¿ok? Entonces no están expuestos realmente, ¿ok? Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Bueno, son ápteros, son aplanados dorsoventralmente. El dimorfismo, creo que ustedes lo pueden ver, este es el macho, el aparato copulador, la edad, y en el caso de la hembra, pues una W, pero pues es todo entre esta parte. Ahí tienen ustedes el piojo, ¿no?
las patas predesoras, muy clarito, y el ciclo de vida, ¿no? En este grupo de los Anoplura, los piojos, siempre van a tener 3 estados linfales. Entonces, Thyreus pubis, ¿cuántos estados linfales tiene? ¿Cuántos estados linfales tiene Thyreus pubis? 3. ¿Cuánto tiene el Pediclus humanus? 3. Todos los piojos tienen esos 3 estados linfales. ¿Listo? Así es que el huevo, siempre miren ustedes, el huevo, una vez que la hembra ya el huevo maduró internamente, lo va a pegar siempre al pelo, pero lo va a pegar a la raíz del pelo, o a la parte, digamos, donde se origina el pelo, bien pegado al cuero cabelludo. ¿Para qué? Para que tenga temperatura y pueda madurar. No lo va a pegar en la parte terminal del pelo, lógicamente el pelo depende, ¿no? Sino del largo del pelo, sino en la base, digamos, del pelo. Y entonces con la temperatura va a madurar. Aquí tiene un opérculo, y a esto le llaman también las liendres, las chías o liendres, ¿no? Es importante, son, después de que han eclosionado o antes, son de un color algo blanquecino. Linfa 1, linfa 2, linfa 3, y lógicamente macho y hembra, ¿no? Entonces, vean ustedes, si esto se realiza, el ciclo hace en el cuero cabelludo, entonces uno mediante una acción lo puede eliminar. Si no, usa un champú pediculicida, ¿no? Igual como se hacen los peinados las personas, se colocan su bolsa ahí, en 10 minutos se lava la cabeza, entonces todos van a morir, todos, las ninfas, todos van a morir, excepto ¿quién? Excepto los huevos. Entonces si vuelven a repetir a los 7 días, lógicamente van a morir todos, y de esa manera se cumple. Entonces, para que ustedes tengan una idea, que cuando la metamorfosis es una metamorfosis incompleta, con estados linfales, una acción puede establecer el control o eliminar todos los estadios. En cambio, para una metamorfosis completa, cada estadio va a tener su medida de control, ¿ok? Muy diferente, de acuerdo al nicho ecológico. Pues bien, dentro de esto tenemos las especies y las variedades, ¿no? La especie Pediclus humanus barcapitis es un color más oscuro que está a nivel de la cabeza, ¿no? Pelos de la cabeza, el número de huevos 4 por día, total 88, en la base del pelo, siempre se colocan los huevos en la base del pelo, la duración del ciclo 18 días. El Pediclus humanus var corporis, ese está en el cuerpo, está en la ropa, en las costuras del cuerpo. Lógicamente que seguramente que no se cambia frecuentemente, como en las partes altas, ¿no? Por el frío no se cambian muy frecuentemente. El número de huevos 9 a 10, 270 a 300, y está en las costuras de la ropa, el ciclo igual 18 días. Y el Thyreus pubis, que está en el vello pubiano, básicamente el lugar de postura también es el vello, el pubis, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver, el Thyreus pubis también tiene otras localizaciones, y dependiendo la edad, ¿no? La edad de la persona. Bueno, pues aquí tienen ustedes, básicamente vamos a trabajar con el Pediclus humanus capitis, que tiene que ver con el contacto directo, ¿no? Entonces, creo que todos hemos sido niños, así es que juegan a las cabezas, se prestan los gorros, etcétera, etcétera, y eso creo que es la medida de transmisión, ¿no? El hacinamiento favorece, ¿no? Alguien se está acordando, creo, de sus tiempos, no sé, por ahí, pero escucho sonrisas. Comparten peines, camas, toallas, gorros, préstamos de ropa, etc. ¿Okay? Esa es la parte importante. A veces en las viviendas solamente existe un peine, existe una toalla. Entonces, todos con ese peine, todos con esa toalla. Lo ideal es que cada uno tenga su propio peine, ¿no? Eso es lo ideal, su propia toalla. No todos tienen esa suerte. ¿Okay? Entonces, eso también ayuda en la transmisión de este Pediclus humanus. El daño. Con respecto al daño, como ya creo que se entiende, esos dientes y principalmente causan una destrucción de tejido, la inoculación de saliva, ¿no? Para succionar la sangre, tiene que ir con anticoagulantes y algo más seguramente de la saliva que produce un daño tóxico alérgico y se traduce en urticaria, ¿no? La inflamación, y por el rascado muy fuerte puede haber una infección secundaria, eso también. Y esta es la famosa plica palónica, ¿no? Seguramente que no se lava hace mucho tiempo, meses seguramente, y bueno, pues todo dentro es un hervidero de piojos, ¿no? Generalmente estos traen los orates, ¿no?
gran cantidad de oncostras, piojos, chillas, etcétera, etcétera. Y para que ustedes puedan ver entonces las diferentes escoriaciones que se producen por el cascado y el lugar de la picadura del piojo. La localización es más frecuente en la región occipital, un poquito la parietal y menos localmente en la región frontal, ¿no? También se habla del tipo de neuropatía, las escoriaciones, el cascado, la infección secundaria. ¿Sí? Ahí pueden ver, no es un castigo, el castigo de los piojos. La importancia médica que transmite el tifus exantemático, que es causado por Rickettsia prowazekii. Así que, como ustedes han hecho ya su microbiología, por favor lo revisan en el cuadro clínico. Se transmite por deyecciones y las zonas endémicas son Cusco, las partes altas de Cusco, Arequipa y Puno, y la mortalidad puede ser un 40%. ¿Okay? ¿Y por qué se transmite por las deyecciones? ¿Por qué se transmite a través de las deyecciones? Porque esta Rickettsia prowazekii se reproduce principalmente a nivel del tracto digestivo, ¿okay? Y si se reproduce ahí, entonces por las deyecciones sale el agente patógeno, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, ahí pueden ver, ¿no? Ustedes la cantidad. Esta es una media de una persona de lana. Miren ustedes la cantidad de piojos que hay. Entonces, ahí igualmente, ¿no? Vean la cantidad. Y también transmite la fiebre recurrente, causada por borrelias recurrentes, dice que se transmite a través del aplastamiento. Entonces la pregunta es, ¿por qué el aplastamiento? Porque la borrelia, una vez que ingresa, no es que se va a reproducir en el intestino, va a pasar al hemoceloma y es ahí donde se va a reproducir. Entonces el elemento patógeno principalmente está en el hemoceloma. Entonces la probabilidad de que salga con las heces es bastante baja. Entonces el aplastamiento es lo que permite la transmisión de esta fiebre recurrente. ¿Okay? Bueno, el antecedente vamos a epidemiológico, bueno, lógicamente son niños que viven en hacinamiento, de bajas condiciones socioeconómicas, sin servicios básicos de agua, desagüe, ese es un problema. Luego la inspección de los cabellos para observar las liendres o las chillas también, y para los adultos o para los niños también se puede utilizar una peineta de dientes finos y se hace caer en un plástico blanco. Entonces, como el piojo es de color oscuro negro, contrasta muy fácilmente y uno puede observar la presencia de este parásito, ¿no? Bueno, las prevalencias, vean ustedes, en Camaná, miren ustedes 60.6, en Hilo 48.9 y en Omante 54.4. Y es que miren ustedes, recuerdan que en esta época, que empieza el invierno en la costa, o sea, es bien difícil realmente que los niños todos los días se vayan. Como dicen ellos, el frío que cala hasta los huesos. Y entonces eso también hace de que el piojo pueda transmitirse con mucha facilidad entre lógicamente los niños, ¿no? Bueno, el control, el uso del peine patrullero, esos peines especiales, seguramente los han usado alguna vez, pero ahí están, los peines patrulleros, uso de insecticidas, ahora hay los famosos champús, ¿no? Con deltrametrina, etcétera, que permiten lógicamente, como dije, matar a las ninfas y a los adultos, excepto los huevos. No tiene efecto pédico, no tiene efecto, vamos a decir, contra los huevos, ¿no? Entonces hay que repetir el tratamiento a los 7 días. Listo. El uso de peines finos, hervir la ropa. ¿En qué casos hervir la ropa? Para el caso del Pediclus humanus var por polis, ¿no? Lógicamente hay que colocar la ropa en un recipiente con agua hervida o hirviendo y luego se saca. Algunos inclusive utilizaban los hornos, ¿no? Y eso de los edredones, escuchen, ese piojo, eso de los edredones, eso ya lo hacían los antiguos. Entonces cogen 2 frazadas, cosen por los... terminen por favor. Cosen por los contornos y los piojos están ahí. Y en la sierra
los que tienen su cama ahí, duermen, la tienen, ¿no? Echan sus cueros, enseguida su edredón encima, se acuestan, en la mañana recogen el edredón, lo doblan y luego los cueros y lo doblan, así, eso es bien. Entonces, pero en la parte del edredón sobreviven los piojos. El piojo puede estar hasta 10 días fuera del hospedero. Entonces, la transmisión de ese tifus exantemático es importante porque cuando muere una persona con piojos, todos los piojos de esa persona comienzan a salir, lógicamente del muerto. ¿Y quiénes lloran alrededor del muerto? Los familiares. Y entonces se puede dar toda una epidemia, ¿no? De hecho, hace rato, unos 15 años, 20 años atrás, se hizo se presentó una epidemia en Choco, entonces en la parte alta. Entonces, ustedes van a ir alguna vez a esta zona seguramente a hacer serum, etcétera. Siempre hay que tener cuidado con este tifus exantemático, ¿ok? Bueno, y la educación sanitaria, ¿no? Que es importantísima en todas las situaciones. Aquí tienen el control, cómo se hace. Y el tirus pubis. Aquí tienen el tirus pubis con las mismas características, pero miren ustedes, este es de forma trapezoidal, tiene algunas modificaciones morfológicas en cuanto a la cabeza, la forma también de alimentación es lo mismo, siempre el mismo tipo de tapas, de patas prensoras, y la de forma trapezoidal 0.5 milímetros. Creo que una serie de cerdas, como ustedes ven en la parte posterior, ¿no? Igualmente pican permanentemente, succionan sangre, inyectan saliva y eso produce el prurito, ¿no? Intenso rascado permanente, principalmente en la noche, ¿ya? Entonces aquí esta es la transmisión, su transmisión es principalmente de tipo sexual, entonces en adolescentes puede tener otras localizaciones, axilas, pecho, barba, bigote, y en los niños y lactantes en pestañas, en el pecho, ¿no? Como ustedes ven aquí, estas son las pestañas, miren ustedes el tirus pubis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí y trabajar con el tino suficiente, con el cuidado suficiente. No el hecho de encontrar el tirus pubis puede traer algunos, inmediatamente uno piensa, ¿no? A tirus pubis, vello pubiano, inmediatamente piensa, pero hay que tener cuidado con lo que uno hace, ¿no? Entonces, de repente ese niño ingresó al lecho conyugal y bueno, alguno tenía ese tirus pubis y los tirus pubis aparecen en las pestañas o a veces en las cejas o aparecen los pelitos que los niños tienen más fino, también en los pelos de las sienes, en la parte frontal, como que lo hemos visto. Sí, y no crean, no tiene que ver nada con la cuestión de esta socioeconómica. Desde las familias más pobres a las más pudientes pueden tener ese problema. Entonces hay que tener, pero ustedes como ven, tener mucho cuidado con eso, con la interpretación lógicamente y luego hablar con las personas adecuadas para su tratamiento, ¿ok? Bueno, para recordarles pues que la segunda fase tiene un examen teórico los jueves 12 a las 7 horas en el aula 202 y las aulas 5. Y también sería bueno, si tomen todas las fotos que quieran, porque durante el examen creo que es recomendable, creo que el doctor Vázquez también lo debe sugerir, para el examen práctico debe quedar suspendido el uso de celulares, ningún elemento electrónico, ninguno. Entonces no queremos estar allí en la sala, en el pasillo, y que todo el mundo esté con sus celulares, no. La persona que tiene celular no entra en el examen práctico. Así es sencillo. No, porque el problema, miren, ya guarda tu celular, que guarda tu celular, y todavía se enoja. ¿Sí? Solución. Ni para el teórico ni para el práctico celular, ningún elemento electrónico. Se acabó. ¿Listo? Y todos están en las mismas condiciones. Solamente su lapicero lo necesario. Esa es una recomendación. No sé si el doctor Vázquez, ¿alguna indicación más? Ok, eso creo que eso es todo y muchísimas gracias.